Cuando yo era un muchachito, cerca de nuestra casa había un lugar en donde botaban cosas viejas, de hierro y otros metales. Había también una enorme grúa con un gran electroimán con el cual movían todo ese metal viejo de un lugar a otro. Y cuando pasaban ese electroimán por sobre esa basura metálica, yo notaba que no todos los metales eran levantados de entre los demás. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del electroimán. Ahora permítame hacer la aplicación. Si usted tiene la misma naturaleza espiritual del Señor Jesucristo, cuando Él regrese, usted se levantará, sea que esté en la superficie de la tierra o enterrado dentro de la misma. Si usted por medio del nuevo nacimiento tiene la naturaleza de Jesucristo, usted será parte del todos seremos arrebatados y transformados. Mensaje. En el Nuevo Testamento de su Biblia busque 1 Tesalonicenses capítulo 4. Antes de leer los versículos para hoy, le contaré que el FBI está preocupado por lo que voy a enseñar hoy. En serio. Está preocupado porque creen que al aproximarse la segunda venida de Cristo, muchos cultistas fanáticos harán notar su presencia radial en nuestro medio. Y por eso los del FBI han solicitado al fiscal general de los Estados Unidos si puede darles una descripción de lo que es un cultista. Y la siguiente es la definición del fiscal general. Un cultista es una persona que tiene una fuerte creencia en la Biblia y en la segunda venida de Cristo, que asiste a estudios bíblicos, que está comprometido con una causa cristiana, que educa a sus hijos en el hogar y que ha acumulado vituallas para la supervivencia, que cree firmemente en la segunda enmienda constitucional y que desconfía del gobierno. ¿Qué le parece? En general, la gente piensa que los cristianos tenemos un tornillo suelto en la cabeza porque decimos que esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero los primeros cristianos también la esperaban. Los creyentes en Tesalónica estaban preocupados porque, habiendo vivido Jesús en la tierra y habiendo Él mismo enseñado que regresaría y habiendo ascendido a los cielos, ellos le esperaban en cualquier momento durante esos días. Mientras tanto, algunos de los miembros de la iglesia, hermanos, hermanas, amados familiares, habían muerto, y los que estaban vivos se preguntaban, ¿estarán ellos en el reino? ¿Dónde estarán cuando Jesús regrese? Porque ellos esperaban el regreso de Jesús cuando estaban vivos. Así que el apóstol escribe a los hermanos en Tesalónica para responder a esas inquietudes. Bien, veamos 1 Tesalonicenses 4, empezando en el verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Hay 3 grandes enemigos: la ignorancia, el dolor y la desesperanza. Y eso sucede con cada persona que no entiende el mensaje de la palabra de Dios. Viven en ignorancia, están llenos de dolores y sus vidas son desesperadas, sin ninguna esperanza. Pablo responde a la pregunta, ¿qué sucederá con nuestros seres amados muertos cuando Jesús regrese? Pablo habla aquí de lo que llamamos el rapto de la iglesia, y eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Alguien dijo que un ser humano parpadea 20,000 veces por día, y Jesús vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, ¿cuál es el sagrado misterio de la resurrección y el rapto? 1 Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor descenderá del cielo. Eso nos dice de inmediato que la figura central es el Señor Jesucristo, quien dejará su trono de gloria junto al Padre en el cielo para regresar a la tierra. ¿Y cómo lo hará? Con voz de mando y con trompeta de Dios. A su voz, de los mares, de la tierra, de los desiertos, de las montañas, de todas partes, resucitarán los muertos, y los santos que estén vivos serán transformados en un instante, en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué glorioso día será ese! Mire lo que dice el verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Eso nos dice que el apóstol esperaba estar vivo cuando Jesús regresara. Y cuando habla de ser arrebatado,
Eso significa el rapto. Sacados de un lugar y puestos en otro. Algunas personas dicen que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, y eso es verdad. Pero otras palabras como Trinidad, misiones, etc., tampoco las encontramos en la Biblia, pero le puedo garantizar la realidad de la Trinidad, de las misiones y del rapto, porque son enseñanzas claras en la Biblia. El rapto se lo enseña en otros lugares del Nuevo Testamento. Por ejemplo, busque Hechos 8:39. Felipe había terminado de bautizar al etíope eunuco, y la Biblia dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué es lo que pasó con Felipe? Que súbitamente desapareció, y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Busque Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Veamos el cuadro. Iban a venir por Jesús para hacerle rey por la fuerza. Las palabras apoderarse y hacerle rey son las mismas que en otros lugares se traduce como arrebatamiento o rapto. Y uno de estos días vamos a ser arrebatados instantáneamente. ¿Qué significa eso? Que ni la tumba ni la fuerza de gravedad podrá retenernos. Busque 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y aquí con las palabras se os extraviaba llevándoos, está haciendo alusión al uso de la fuerza para obligarles a hacer algo. Vamos a ser arrebatados súbita e instantáneamente, transportados o trasladados de un lugar a otro lugar nuevo, porque este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos que solo estamos pasando por este lugar llamado tierra. Ahora busque Hechos 23. El apóstol Pablo está en gran peligro. Algunos querían matarle. Verso 10. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Lo notó. Los soldados utilizaron la fuerza para arrebatar a Pablo de las manos de sus enemigos y trasladarlo a la seguridad de la fortaleza. Arrebatado, trasladado de un lugar de peligro hacia otro lugar de seguridad. Busque 1 Corintios 15, los versos 51 y 52. Pablo les dice a los hermanos de la iglesia de Corinto: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En lo que demoramos en parpadear, seremos arrebatados de esta tierra para estar con Jesús en la gloria. Cuando yo era un muchachito, cerca de nuestra casa había un lugar en donde botaban cosas viejas, de hierro y otros metales. Había también una enorme grúa con un gran electroimán, con el cual movían todo ese metal viejo de un lugar a otro. Y cuando pasaban ese electroimán por sobre esa basura metálica, yo notaba que no todos los metales eran atraídos hacia ese electroimán. Solo los metales que contenían hierro eran levantados de entre los demás. ¿Por qué? Porque el hierro tiene la misma naturaleza del electroimán. Ahora permítame hacer la aplicación. Si usted tiene la misma naturaleza espiritual del Señor Jesucristo, cuando Él regrese, usted se levantará, sea que esté en la superficie de la tierra o esté enterrado dentro de la misma. Si usted por medio del nuevo nacimiento tiene la naturaleza de Jesucristo, usted será parte del todos seremos arrebatados y transformados. Y algunos me dirán: pastor, eso suena tan fantástico, tan extraterrestre, que hasta suena a superstición. ¿Qué seguridad tiene de esas cosas? Bueno, Pablo sabía que habría esa clase de preguntas, por eso responde lo siguiente en los versos 14 y 15.
Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Cree usted en la resurrección del Señor? Si lo cree, no tendrá ningún problema con lo sobrenatural. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros los que creemos en Él seremos resucitados. Pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Primero, por el trabajo salvador del Señor Jesucristo. El Evangelio en sí mismo es sobrenatural. Si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, entonces Dios nos levantará también a nosotros. Todo esto va junto. El mismo Señor Jesucristo que vino la primera vez literalmente y que murió y fue resucitado literalmente, es el mismo Jesús que vendrá por segunda vez literalmente. Será el mismo Jesús que nació de una virgen, que caminó sobre las aguas, que alimentó a las multitudes. Además, la segunda venida literal de Jesucristo es necesaria para cumplir el propósito de Dios. La encarnación sin su glorificación sería lo mismo que altura sin profundidad, o el este sin el oeste. Ahora escúcheme, nuestra salvación sin nuestra glorificación no es de ninguna manera salvación. La resurrección de Jesús es la que garantiza nuestra resurrección. Esa es la primera prueba de que todo esto ha sucedido. Jesús salió de la tumba. Segundo, la palabra segura de nuestro Señor. Los apóstoles enseñaron y predicaron lo que oyeron de boca de Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Tenemos toda clase de adivinos, pronosticadores, astrólogos de la nueva era, pseudo-autoprofetas, médiums, visionarios que dicen saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero eso no es cierto, porque nadie excepto Dios sabe el futuro. El diablo no sabe el futuro. Tanto es que no lo sabe, que sigue creyendo que puede luchar contra Dios. Una tercera parte de la Biblia tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Hay una selecta multitud de santos que están con el Señor. Miremos nuevamente 1 Tesalonicenses 4, los versos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esto habla de una selecta multitud de santos que están con el Señor. No cree que habrá una resurrección general. Habrá una primera y una segunda resurrección. Solo los muertos en Cristo serán resucitados durante el rapto. Busque Apocalipsis 20, versos 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Estos versos enseñan muy claramente que son los muertos en Cristo quienes serán resucitados en la primera resurrección. De paso, quiero decirle que hay solo 2 maneras de morir: morir en Cristo o morir sin Cristo. Si usted ha nacido 2 veces, morirá una sola vez. Pero si usted ha nacido una sola vez, morirá 2 veces. Y si usted muere 2 veces, habrá un tiempo cuando deseará no haber nacido ni siquiera la primera vez. Estamos hablando de los muertos en Cristo, y así como hay una resurrección general, no habrá un rapto general. No todos los seres humanos sobre la faz de la tierra van a ser arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Solo los que permanezcan, los que sean parte de la iglesia, incluyendo a los santos de la iglesia primitiva, hasta los santos de la iglesia en nuestros días, podemos entender el mensaje de Pablo cuando dijo: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Anote Lucas 17, desde el verso 34. Son palabras de Jesús. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada.
2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Si Jesús viniera a la medianoche, la mayoría de la gente estaría durmiendo. Uno será tomado y otro dejado. Si Jesús viniera de día y 2 personas están en el campo, una sería tomada y la otra sería dejada. ¿Quién sabe en dónde estará usted en ese momento? Y si será dejado o será tomado. Pero habrá una selecta multitud. No todo el mundo será tomado. Pero usted debe tener cuidado de no ser dejado atrás. Pero todo sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. ¿Cuándo? Ni usted, ni yo, ni nadie lo sabe. Lo único que yo sí sé es que ese día está cercano. Oh, cierto, pudiera ser que suceda en los próximos minutos, pero también pudiera ser que pasen otros 100 o 1000 años. El día del regreso de Jesús está cercano. Recuerde, siempre estamos viviendo al borde de la eternidad. Pablo esperaba el regreso de Cristo en su época. ¿Estuvo equivocado? No, él estuvo en lo correcto. Busque Mateo 24:36, palabras de Jesús. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Escuche, si alguien da una fecha para el regreso de Cristo, esa persona está mintiendo porque nadie, absolutamente nadie, sabe la fecha de la segunda venida de Jesús. Veamos ahora Mateo 24:38. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto es muy interesante. Jesús dice que los días de su venida serán como los días de Noé. Esa es la razón para la advertencia en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No será cuando usted cree que vendrá, sino cuando usted no lo esté esperando. Veamos nuevamente 1 Corintios 15, los versos 51 y 52. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No faltará quien me pregunte: Pastor, ¿y qué de las señales de los tiempos? ¿No prueban que Jesús ya viene? Que Jesús ya viene, eso es ciertísimo. Lo que no es cierto es eso de las señales. No piense que hay alguna señal que debemos esperar. Y pastor, lo que está sucediendo no es una señal de la cercanía de la segunda venida de Jesús. Sí, pero entonces, ¿no hay una contradicción en todo esto? No. ¿Sabe lo que va a pasar? Digamos que 3 o 4 meses antes de la Navidad usted va de compras y ve en las vitrinas de muchos almacenes que están poniendo ya decoraciones navideñas. ¿Significa eso que ya se acerca la Navidad? No. En los Estados Unidos de Norteamérica, para algunos, eso significa que el Día de Acción de Gracias está cerca. Para otros significa que la fiesta pagana de Halloween está cerca. Quiero decir que esas cosas que se supone deben señalar hacia la Navidad pueden estar señalando algunas otras cosas. Sí, hay señales, pero esas no prueban que Jesús viene hoy o mañana. Pero lo que sí nos dicen es que debemos estar preparados para su segunda venida. Las señales pueden darle a usted algún ánimo extra especial, pero no solo las señales, sino también los sonidos. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Lo notó? Primero, la misma voz del Señor. Cuando Jesús descienda de las alturas de su gloria y esté en las nubes, dejará escuchar su potente voz y toda su iglesia se levantará con él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz de mando de Jesús es, primordialmente, para su iglesia. Segundo, tenemos la voz del arcángel. ¿Quién es el arcángel?
Se puede decir que es el ángel principal, el que está a cargo de los ejércitos celestiales. ¿Por qué habla? Bueno, no habla a la iglesia, sino que habla principalmente a Israel. Recuerde, la iglesia ha sido ya arrebatada y Dios comienza a moverse nuevamente con la nación, con Israel, con judíos individualmente. El arcángel habla a los ángeles del mundo preparándoles para la gran tribulación que vendrá sobre la tierra y los judíos y gentiles tendrán que soportar. Así que mientras el Señor habla a la iglesia, el arcángel habla a los ángeles que estarán actuando en el mundo, siguiendo el plan de Dios y reuniendo a Israel para los últimos días. Busque el capítulo 10 de Números, los versos 9 y 10. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestase, tocaréis alarma con las trompetas. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque es el motivo estratégico del rescate, de la reunión, de la recepción. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo notó? Primero el rescate. La gran tribulación está lista para empezar en la tierra, pero antes de que eso suceda, Dios sacará a la iglesia por medio del rapto o el arrebatamiento. Busque Primera Tesalonicenses 1, los versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Jesús nos libra de la ira venidera. O sea, ya estamos protegidos de la ira de Dios, que ciertamente vendrá. Vamos ahora hasta el capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la reunión. Dios no formó su iglesia para luego someterla a su ira. Antes de la gran tribulación, los santos del Señor, o sea, la iglesia, literalmente será arrebatada para encontrarse con su Señor en el aire. El apóstol Pablo les asegura a los hermanos en Tesalónica: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Tercero, la recepción. Jesús viene para recibirnos. Por favor, anote Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo, absolutamente todo, habrá valido la pena cuando veamos a Jesús, cuando estemos con Él, cuando podamos verle cara a cara. ¿No le parece? ¿En dónde va a pasar todo esto? Miremos nuevamente 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Recuerde que este evento no es la segunda venida del Señor, es el rapto. En su segunda venida, los pies del Señor tocarán el monte de los olivos. Eso será cuando venga a revelarse en su gloria. Pero el rapto será, por así decirlo, un encuentro privado entre el novio y la novia. ¿Qué es lo que un novio y una novia desean? Desean tener privacidad. Ninguna pareja de recién casados quiere tener otras personas durante su luna de miel, y eso es absolutamente comprensible. En las bodas orientales, el novio tomaba la iniciativa. Iba a la casa del padre de la novia a negociar, a pagar el precio por su novia. Es lo que se llama los esponsales. Cerraban el compromiso con una copa de vino y bebían de la misma copa. Luego el novio regresaba a la casa de su padre a preparar un lugar para su novia, en donde ella permanecerá y comenzará a preparar su ajuar matrimonial, y en un tiempo determinado, no conocido por ella no tiene el gozo de fijar la fecha de su matrimonio. El novio, en unión con su padre, anuncian la fecha de la boda. Muchas veces él vendrá con un desfile de antorchas, y un heraldo irá delante de él anunciando a gran voz que el novio se acerca.
Entonces ella reunirá sus cosas y estará emocionalmente lista para recibir a su novio, quien pronto será su esposo. En la actualidad, las novias pasan mucho tiempo en el salón de belleza, pero en esa época las bodas orientales eran diferentes. El novio entonces tomaba a la novia en sus brazos y ambos desaparecían para tener su luna de miel y consumar el acto matrimonial. Veamos la analogía. La iglesia, nosotros, es la novia de Cristo, y estaremos en un lugar privado con el Señor. El Cantar de los Cantares nos recuerda esto cuando dice: mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y todo esto va a pasar en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en un parpadear. Súbitamente pudiera ser, antes de que termine este mensaje, el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Amiga, amigo, ¿está usted listo o lista para la segunda venida del Señor Jesucristo? En un libro leí la siguiente ilustración que creo que es extraordinaria. Cierto profesor universitario llevó a su clase un frasco de cristal muy grande, en el cual había puesto varias piedras, y les preguntó a sus alumnos: miren este frasco, ¿creen que está lleno de piedras? Unos cuantos alumnos levantaron su brazo y dijeron: sí, señor, el frasco está lleno. El profesor les dijo: no lo está. Observen. Entonces de una funda sacó una buena cantidad de piedras pequeñitas, las puso sobre las piedras grandes que estaban en el frasco, agitó el frasco por unos segundos, y las piedras pequeñas ocuparon los espacios vacíos que habían entre las piedras grandes, y el profesor volvió a preguntar: ahora, ¿está el frasco lleno? Y casi todos los alumnos dijeron muy seguros: sí, señor, ahora sí que está lleno. Y el profesor, sonriendo, dijo: no está lleno. Observen nuevamente. Y sacó del escritorio una caja que contenía arena muy fina. Los alumnos lo miraban asombrados y admirados. El profesor empezó a poner arena sobre el frasco, que ya tenía las piedras grandes y las piedras chiquitas. Mientras ponía la arena, mecía constantemente el frasco, por lo cual la fina arena fue llenando cada espacio vacío que encontró entre las piedras grandes y las chiquitas, hasta cuando aparentemente ya no entraba más arena en el frasco. Y entonces volvió a preguntar: ¿y ahora qué dicen? ¿Está el frasco lleno? Los alumnos no se atrevieron a contestar. Uno de ellos más bien tímidamente dijo: profesor, creo que el frasco ya está lleno. Y el profesor dijo: aparentemente el frasco ya está lleno de piedras grandes, piedras pequeñitas y arena. Pero una vez más quiero que observen detenidamente. Y habiendo dicho esto, trajo un jarro lleno de agua y comenzó a verterla sobre el frasco. El agua, por supuesto, rápidamente humedeció las piedras, las piedritas y la arena, y llenó por completo el más mínimo orificio que encontró dentro del frasco, hasta que, naturalmente, habiendo llenado por completo el envase, se desbordó por el filo del frasco. Y preguntó: ¿está el frasco lleno? Y los alumnos cautelosos dijeron: será mejor que usted nos lo diga, profesor. Y el profesor les dijo: sí, ahora sí está lleno. ¿Qué lección hemos aprendido de todo esto? Un estudiante respondió que hay muchas cosas con las cuales saturamos nuestras vidas, que no podemos añadir nada más. Y el profesor le dijo: buena respuesta filosófica, pero no exacta. Esta es la lección. Si no hubiera puesto las piedras grandes primero, nunca hubiera podido ponerlas. Tremenda lección, piénselo. Si no hubiera puesto las piedras grandes primero, nunca las hubiera podido poner. Muchos seres humanos llenan sus vidas con piedritas chiquitas, arena y agua, sin dejar ningún espacio para las piedras grandes. ¿Sabe usted cuáles son las piedras grandes? Salvación, estar en paz con Dios, servir a los demás, esperar el regreso de Jesús. Está usted ocupadísimo, llenando su vida con piedritas, arena y agua. Necesitamos aprender acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Necesitamos vivir por su venida. Necesitamos anhelar su venida. Necesitamos llenar nuestras vidas con la roca de la eternidad. Mejor aún, ¿por qué no vacía por completo su frasco y lo llena con Jesús?
Él le ama y quiere salvarle, perdonarle y darle vida eterna. Quiere que usted sea parte de la multitud de santos que serán arrebatados cuando Él venga por su iglesia. Quien quiera que usted sea, donde quiera que esté, usted puede recibir al Señor Jesucristo ahora mismo. Yo voy a orar una pequeña oración para que le sirva de guía. Ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con convicción y seriedad. Nada hay más serio en la vida de un ser humano que lo relacionado al destino eterno de su alma. Su oración puede decirle en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si lo prefiere. Dios está más interesado en la intención de su corazón que en el volumen de su voz. Ore y diga: querido Dios, vengo en busca de tu ayuda. Sé que soy pecador y que lo que merezco es tu juicio, pero vengo en busca de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, tú siendo el Hijo de Dios, pagaste con tu propia vida en la cruz la deuda de la culpa de mis pecados. Este momento, con la fe que tengo y con toda la fuerza de mi corazón, te invito a que vengas a morar en mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Ayúdame a ser la clase de creyente que tú quieres que sea. Dame fuerzas para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, y para que yo no sea una vergüenza para ti o para tu evangelio. Hazme un instrumento útil de bendición en tus manos. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión por Cristo, basado en la verdad de la palabra de Dios, le puedo asegurar que sus pecados ya le han sido perdonados y que hay gran regocijo en el cielo por su arrepentimiento, y nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual. Por eso lo invito muy cordialmente para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión. Su carta, que será de ánimo y bendición para nosotros, y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, nos dará también la oportunidad de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.